Segunda hora de la mañana en ese radio, en un día de auténtico bochorno, hace un calor horrible y va a ser el peor día porque mañana parece que puede menguar ese rigor. Pero vamos, en Madrid nos vamos a 40 grados de máxima. La máxima, requete máxima, pues lo mismo que en Madrid, Albacete, Guadalajara, Lérida y algunas más que caerán. Y la mínima, 11 grados en Vitoria. Bien, vamos con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo a contarles, a tratar de explicarnos y explicarles lo sucedido ayer. Lo comentaba a las 6, pero es que yo, en fin, es difícil hacerse a la idea de que estamos en manos de psicópatas sin escrúpulos. Un psicópata es aquel que no siente nada con el dolor del otro, que le da igual lo que el otro sienta, padezca, disfrute o no, que va a la suya. Es una especie de autista emocional, pero no por una enfermedad como el autismo, sino por una enfermedad del alma. Por eso se dice que padece del alma, de la psique, que es el alma para los griegos, pues que padece, que está enfermo, Es alguien moralmente enfermo. Y ese es Pedro Sánchez. Es un tío que está muy enfermo. ¿En qué se nota al psicópata? En su conducta desordenada, salvo en el caso de los asesinos en serie, que son muy ordenados, el grado superior ya de la psicopatía, que alcanza ya en la sociopatía, pues Mao Zedong, Lenin, Castro, Maduro, en fin, ya gente que mata en manada, en masa. Asesinos no en serie, sino en serie y en masa. Bueno, pero el psicópata común tiene distintos grados. Y el grado primero, que para la familia tiene que ser punto de alarma, porque puede ser degenerativo, y acabe degollando a un sobrino que está pasando el verano en casa, es la mentira compulsiva. O sea, cuando un señor se pone a mentir compulsivamente y tiene necesidad, sin ninguna necesidad de mentir, él tiene la necesidad interior de mentir sin ninguna necesidad exterior de hacerlo, ya estamos en un escalón, ya de ahí a la agresión ya hay muy poco. Bueno, pues Sánchez está en ese estado intermedio entre el siniestro egoísta y ya el peligro público y privado, el criminal común. Está en lo intermedio. Ayer dio 4 versiones de sí mismo y hoy seguramente nos proporcionará 6 u 8 más, porque encima, como él a veces consiguen callarlo, porque claro, cuando sale y empieza, pues claro, los asesores entran en pánico. No, tú estás muy bien en la foto, pero quizá la voz no te acompaña. No me acompaña. Bueno, pero es igual, en algún momento va y sale en televisión. Y ayer lo vimos en televisión. Eran las 9, las 10 de la mañana, ¿no? Las 11, 10 y pico. Aquí los desayunos parecen almuerzos. Bueno, la costumbre en Madrid. Antes en Madrid a las 8 de la tarde o dabas una conferencia o te la daban. En Madrid ahora a media mañana o tienes un desayuno de trabajo o te trabajan el desayuno y te lo levantan, porque es lo que hacen los políticos en esas ordalías de arroz con leche. Bien, o de café con leche, o de todo, porque ya es que a esas horas ya ni se sabe lo que comen. Bien, ¿qué es lo que dice Pedro Sánchez? Pedro Sánchez dice, lo primero, recuerda que hay rey en España. Hombre, bien, gracias, muy amable. Pero de paso, antes que el rey están las Cortes, que son las que refrendan al rey. Son las Cortes, sede de la soberanía nacional española, porque el soberano en España es el pueblo español. Desde las Cortes de Cádiz es el pueblo español. Entonces todavía había una soberanía compartida del pueblo español y del rey, que de todas maneras representaba al pueblo. Pero desde Cánovas, desde los liberales, desde la primera guerra carlista, que nos costó una guerra con los carlistas, pero que al fin y al cabo eran españoles. Eran a la antigua, pero españoles. Lo que hay ahora, herederos de los carlistas, son los racistas del País Vasco, Navarra, Cataluña, etc. Son vulgares racistas, xenófobos, gentuza, vamos. Baroja, que era muy malo y anticarlista, los definió. ¿Qué es un carlista? Dice, animal de cresta roja que después de comulgar baja de la montaña y ataca al hombre.
El hombre se suponía que era liberal de Espartero, que en la guerra allá se anduvieron con los carlistas a la hora de cortar cabezas y fusilar a la gente. Hubo tantos muertos en la primera guerra carlista casi como en la guerra de independencia, casi. Una barbarie total. Bien, pero desde entonces tenemos la soberanía nacional y por lo tanto son las Cortes el órgano que hace todo, el que permite todo o no permite nada, porque todo pasa por ahí. Y el rey es elegido rey por las Cortes y jura la Constitución ante las Cortes. Lo hemos visto con el rey Felipe, ya lo hemos visto con la princesa de Asturias, porque esa es la norma desde Isabel II. Bien. Está bien que nos recuerde que hay rey, pero antes hay Cortes. Y las Cortes están cerradas, porque las ha cerrado él y la golpista Meritxell Batet, la del pelo frito. Las han cerrado, están cerradas. Es lo único que dijo con sentido y con lógica Albert Rivera antes de caer preso de la salmonela. A ver si es plutonio y le han clavado con paraguas cuando iba viendo urbanizaciones por ahí, porque es que yo ya de esta gente me espero cualquier cosa. Bueno, pero las Cortes están cerradas. Bien, ¿qué es lo que ofrece? No ofrece nada, decían los de Podemos, que ahí te pudgas, que son gentuza, que dónde va con ellos. Bien. Y luego añade que quiere una reforma electoral, que lo más importante es la reforma electoral, que el artículo 95 es... 99 de la Constitución, que no funciona. Él, que tiene cerradas las Cortes, cuando la Diputación Permanente de las Cortes es lo único que siempre tiene que estar abierto, por si acaso, por si hay una guerra, una emergencia nacional, un seísmo, cualquier cosa. Eso le da igual. ¿Y para qué? Hoy hay un artículo de Emilio Cammani en Libertad Digital que plantea las dos reformas, porque, bueno, no reformas, es que todos los partidos quieren reformas, excepto Pablo Iglesias, que quería asaltar el Congreso, luego lo cambió por rodear el Congreso, pero asaltar con el Alfon, el terrorista condenado por terrorismo, por llevar una olla con clavos de metralla para matar policías. Este es Pablo Iglesias. Ahora parece que no quiere reformarlo, que piensa que la mejor reforma es que él sea vicepresidente, ministro y supongo que arzobispo de Manila, cuando yo lo haría embajador en la Santa Sede, porque es lo que se merecen el Papa y este Papa. En fin, el problema de fondo es que lo que plantean es simplemente reforzar el bipartidismo porque sí. Lo que dice Emilio Cammani es que dice, lo que dice ahora, es exactamente lo contrario que decía hace 2 años. Pero es que hoy dirá lo contrario de lo que dijo ayer, porque es un mentiroso compulsivo. O sea, es que no puede reprimirse, es que se divierte engañando a la gente, es que no distingue la mentira de la verdad, solo lo que en cada momento le entretiene o le conviene. Pero es que la propuesta de Rivera de la prima a la griega, que no exigiría una reforma constitucional, o sí, dependería, habría que interpretarlo, en el fondo lo que hace es reforzar el bipartidismo y obligar a votar, o ni siquiera votar, a los dos partidos mayoritarios, sean cuales sean. Es que ahora parece que vuelven a ser el PSOE y el PP. Ojo, que hace 2 años y medio eran Podemos y a saber si Ciudadanos y el PSOE, ¿eh? O sea, cuidado, que estas cosas cambian. Pero en definitiva, ¿esto qué supone? Pues una prima para no votar a los partidos que les obligan a pactar. Dice, bueno, ¿para qué? ¿Para qué se va a esforzar en hacer gobierno Sánchez si en una segunda ronda automáticamente es elegido? Decía ayer, en un rapto de incoherencia, porque estamos hablando de un comunista bolivariano partidario de asaltar el Congreso, que defiende que se carguen el Congreso en Venezuela. O sea, este ya es un farsante de orden criminal, como todos los dictadores comunistas. Pero el PSOE, que disimula y a veces hace como que es legal y constitucional, no lo es, nunca lo ha sido desde su fundación, nunca. Han utilizado la ley cuando les ha venido bien y se la han cargado cuando les ha venido mal. Lo dijo Pablo Iglesias Pose, el primer diputado, el fundador, el Lerdo, una especie de leño tipógrafo que había en Madrid y que fue el primero que llegó a diputado en una lista republicana, ni siquiera del PSOE porque no lo habían votado. Dijo, usaremos la ley cuando nos convenga
y no la observaremos cuando no interese a la clase obrera, que era él. La clase obrera es él, siempre. Y además, ¿qué más dijo Sánchez? Bueno, pues prácticamente nada, que hay que cambiar la Constitución para que él sea reelegido con pocos votos, que el rey está ahí y que habrá una segunda vuelta, que él no va a estar en la segunda vuelta, sino que lo votan a la primera, o va al rey y le dice, señor, que no me han votado. O sea, otra vez a montar el numerito, otra vez a Nora más haciendo cola allí, bueno, menos si irá a la primera. Pero al final nos devuelve al mismo escenario. E inmediatamente después de decir estas tres enormidades, porque cada una cosa de estas es muy seria, apelar al rey cuando tienes cerradas las Cortes hay que tenerlos blindados, ¿eh? Hablar de una reforma de la Constitución cuando resulta que la Constitución no se cumple en más de un tercio de España, por ejemplo en materia de derechos lingüísticos, hay que tenerlos cuadrados. Y cuando se la carga el propio PSOE. Y bueno, lo de Podemos ya no sé en qué momento estaba. Cambió por la mañana, volvió a cambiar a mediodía y volvió a cambiar por la tarde. Tenemos 4 versiones según las fuentes del PSOE, que no iba a llamar a Podemos, que con Podemos él quiere aplicar el 155 en Cataluña hace 2 semanas. Marisú Montero decía que era ilegal y anticonstitucional. Bueno, esa es una lerda que no sabe nada de la Constitución. Ante un golpe de Estado tienes que echar mano de todo lo que tienes legalmente. Tienes hasta el Ejército, la Policía y la Guardia Civil para hacer frente a los rebeldes sediciosos. O sea, fíjate si hay. Está el estado de guerra. O sea, imagínense si hay mecanismos constitucionales. ¿Pero qué sabe Marisú? Marisú no sabe nada, hombre. Marisú sabe lo mismo que sabe Falconetti de su tesis, que no ha leído ni lo que le escribieron otros. Pero empiezan a mandar mensajes, yo creo que quieren volver loco a Pablo Iglesias. Lo han visto desmadejado, la verdad que tiene un aspecto lamentable. Se presenta con unas greñas ahí, es una cosa, parece un mendigo desahuciado de su esquina. No sé, no me da pena porque sé que es muy malo, pero... Y luego Iglesias dice que a él le ha llamado para decirle lo contrario de lo que han dicho que le iba a decir cuando le iba a llamar. Y por la noche dice, el presidente contempla todos los escenarios. Traducido, el presidente hará teatro malo en todos los escenarios que pueda y nos va a volver locos hasta dentro de 11 días. Porque hoy estamos a 11, ¿no? 11. Pues el día 22... 12 ya, pues estamos a 10 días. Pero en realidad 11 porque es el 23 cuando estaremos aquí contándoles a ver qué pasa esa mañana. ¿Qué va a pasar? Chi lo sa? El presidente è mobile, mal più mal vento, è mobile. Y puede decir esto, lo contrario, lo de ayer, lo de anteayer, lo de mañana, lo de pasado mañana. Le da igual, disfruta mintiendo. Como Salomé cantando, él vive mintiendo. Y los demás, pues mintiendo a su rebufo. El caso es que aquí, la verdad es que no sabemos, dada la irresponsabilidad y la patológica tendencia a engañar a la gente, a convertir a los votantes en rehenes, no sabemos qué van a hacer los partidos de izquierda en el gobierno. Dicho sea de paso, hay dudas sobre lo que van a hacer los de la oposición en Murcia y Madrid, que como no las despeje pronto Abascal o Rivera, nos vamos al guano todos. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias continúan con su particular cruce de mensajes y filtraciones a través de los medios de comunicación. La confusión se incrementa a medida que pasan los días y si ayer Sánchez comenzaba la jornada rechazando de plano un acuerdo con Unidas Podemos, lo finalizaba ofreciendo a Iglesias la entrada de técnicos de su partido en el Consejo de Ministros. Eso sí, según lo que ha trascendido, estos no podrían tener perfil político. La dirección socialista confirmaba la propuesta y Unidas Podemos la negaba. Según explicaban Sánchez e Iglesias, no hablaron de ello en la conversación que mantuvieron ayer por la tarde. Irene Montero restaba importancia a esta última iniciativa. Creo que no hay ninguna novedad en esa propuesta. Nosotras desde el primer momento le hemos dicho al candidato a la presidencia que estamos plenamente disponibles, no solamente Pablo Iglesias, sino todos nuestros equipos, para hacer una negociación y un acuerdo integral de gobierno y por lo tanto poder hablar de los programas y de los equipos. En cuanto el Partido Socialista levante sus vetos y sus líneas rojas, nos podemos sentar a hablar.
Y dale con las líneas rojas. Estoy de las luces rojas, la altura de miras, las líneas rojas, los brotes verdes y la madre que los echó del diccionario. O sea, ¿qué es eso de las líneas rojas? ¿Qué es eso de las líneas rojas? La delgada línea roja de la película, porque estos oyen una cosa en pichinglis y la repiten como loritos. Los brotes verdes, que es una memez típica de la prensa económica anglosajona, que aquí, cuando había que negar la crisis y estábamos camino y llegamos a 5 millones de parados, todos los días había brotes verdes. Salía Celestino Corbacho, ministro de Trabajo, que en el PSOE siempre es ministro del paro, y decía, la semana que viene el gobierno podrá dar buenas noticias sobre el paro. La semana que viene. Se pasó 2 años y medio diciéndolo. Y efectivamente, llegó una vez una semana en que ya no cabían más parados en España. El PSOE había perdido las elecciones. Pero mientras tanto, ahí estaba Celestino mintiendo como Pedro Sánchez, no, porque hay que reconocer que como Falconetti no miente nadie. Pero es que ahí es donde mete el lío de la reforma constitucional. En lugar de un pacto de gobierno, resulta que el pacto de gobierno depende de que él pueda ser elegido, no ahora, porque puede ir a elecciones generales, sino en las siguientes, aunque tenga solo un voto más que el siguiente. Porque esa es la cosa. Es una reforma constitucional para que Pedro Sánchez gobierne o gobierne Pedro Sánchez. Pedro Sánchez se desmarcaba de la formación de gobierno proponiendo una reforma constitucional que facilite gobernar a la lista más votada si no hay acuerdo. Una propuesta rechazada por el propio presidente en funciones hace unos años y por miembros de su ejecutivo ayer mismo. También por Pablo Iglesias en declaraciones a Antena 3. Es que tenemos un artículo 99 de la Constitución española que no funciona. Hay que reformarlo. Este es el primer acuerdo de país que yo voy a ofrecer al conjunto de fuerzas parlamentarias. Es decir, tenemos que encontrar un mecanismo que permita una investidura y que impida coaliciones negativas que precisamente pueden abocar a la repetición sistemática electoral. Nosotros pensamos que hay que respetar el espíritu parlamentario de nuestra Constitución y que un político, cuando gana unas elecciones, su trabajo es llegar a acuerdos. No decir, como no llego a acuerdos, voy a cambiar las reglas del juego, voy a cambiar la Constitución, voy a cambiar la ley, a ver si la ley me hace el trabajo por el que a mí me pagan, que es llegar a acuerdos con otros. A ver si Maduro te va a quitar el dinero, ¿eh? Y no acabar de pagar el chaletón. Cuidado, esa censura a los regímenes comunistas me parece muy mal, Pablenín. Muy mal, muy desagradecido. ¿Y qué van a decir en Irán? Que no cambian la ley porque está el Corán. Me ha salido una consonante inesperado y lamentable, pero en fin, es así. ¿Ahí para qué? Bueno, pero lo que dice este tío es: quiero ser presidente. Y como la Constitución me pone algún pequeño obstáculo, pues voy a cambiar la Constitución. O sea, el problema fundamental que tiene España no es que no se cumpla la ley en más de 1/3 del territorio nacional, especialmente donde gobierna el PSOE, o donde manda el PSOE, ayuntado en sucia coyunda con los separatistas. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, en Cataluña, por ejemplo, en Baleares, por ejemplo, en Navarra, por ejemplo, en el País Vasco y ahora en Canarias. O sea, no basta con que no se cumpla la ley. La única ley que hay que cumplir es artículo 1 y único: Pedro Sánchez será presidente del gobierno. Punto. La Constitución de Cádiz tiene un artículo que a mí me encanta. La de es que se dice pronto, la Pepa. Estamos hablando de 1812. O sea, hace ya más de 200 años. Dice: la nación española es libre e independiente y no puede ser propiedad de ninguna familia ni persona. Esto es textual. Se refiere a la familia real, a cualquier dinastía o persona, sea rey o dictador. Hay que decir que ya tiene una enmienda, la Pepa, la Constitución de Cádiz, una de las primeras del mundo, ya tiene una enmienda. La nación española es libre e independiente y no puede ser propiedad de ninguna familia ni persona excepto Pedro Sánchez. Y ya se ha acabado la Constitución, ¿para qué vas a discutir? Bueno, pero la verdad del PSOE es que en todas partes está pactando con los separatistas. En Cataluña, con Cocomocho. En el País Vasco y en Navarra, con la ETA.
Porque detrás del PNV está la ETA, y además el PNV lo ha dicho, no hay apoyo si no me das Navarra con Bildu. El PNV y Bildu van juntos, son el papá y la criatura. Y en Cataluña ha sido una cosa espectacular, pactando con el forajido Cocomocho, a espaldas del golpista Junqueras. Este es el PSOE. El Partido Socialista va a presidir la Diputación de Barcelona gracias al apoyo de los independentistas de Juntos por Cataluña. Núria Marín, la alcaldesa de Hospitalet, va a gestionar este organismo que cuenta con un presupuesto anual de 1.000 millones de euros. Juntos por Cataluña va a entrar en su gobierno después de rechazar la oferta de la Esquerra para presidir la Diputación. Los de Junqueras lamentan la ruptura de confianza, dicen, con sus socios principales, mientras los constitucionalistas se preguntan qué esconde el pacto. Salvador Tobar, de Ciudadanos, y Albiol, del Partido Popular. Nosotros nos preguntamos qué habrán pactado ustedes. Si existe un documento secreto entre el PSC y Junts per Catalunya donde se recojan acuerdos inconfesables. Señora Marín, lo que pueda pasar o la utilización, mejor dicho, que se pueda hacer en relación a esta casa, el responsable, los grandes responsables o los únicos responsables serán ustedes, los que han permitido llegar a este acuerdo. Bueno, nosotros, Albiol, como no hables en español, no te sacaremos aquí, ya te sacarán en Cataluña Radio. No, digo, es que es una costumbre que tienen los de Ciudadanos, excelente costumbre, de hablar normalmente en español, que es la lengua más hablada en Cataluña. Verdad que Albiol habla catalán y español, pero a nosotros nos facilita el poder sacar un corte con sus palabras. Cuando estuvo aquí hablaba un español con el acento de Badalona que tiene él. Muy bien, fantástico, estupendo. Pero para enterarnos... Pero vamos a lo más sangrante. Lo que dice Tobar, el de Ciudadanos, es rigurosamente cierto. ¿Qué ha pactado con Cocomocho Sánchez? O sea, ¿por qué Cocomocho abandona la Esquerra y se va con el PSC? Porque le han ofrecido algo. Cocomocho es malo, pero idiota no es. La prueba es que uno está en la cárcel y él no. O sea, tonto del todo no es, cobarde todo lo que quieran, pero tonto no. Bueno, y esto lo vimos ayer, ya en el lado más siniestro, el mismo día del aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco. ¿Cómo lo celebró el PSOE? Pues de esta manera. Coincidiendo con el aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, en las Juntas Generales de Guipúzcoa se distribuían las presidencias de las comisiones. La de Derechos Humanos recaía en Bildu. La Cámara destacaba el significado de esta designación, mientras PP y Podemos se quedaban sin ninguna presidencia. Pablo Casado era preguntado por esta designación durante el homenaje al concejal de Ermo. No se pueden pactar mesas en parlamentos autonómicos con Bildu y no se puede tener a representantes de Bildu en medios de comunicación que pagamos todos los españoles. Y lo digo sin acritud, simplemente con la esperanza de abrir una reflexión por la cual todos nos debamos a las víctimas. Pues más acritud, Pablo. Mucha más acritud. Esto es una bofetada, la bofetada habitual a las víctimas. Diga lo que dijera Maroto en su época de la moto, no tenemos ningún futuro compartido con Bildu. El futuro compartido con Bildu es que ellos disparan y nos disparan a nosotros. Y no han tenido nunca otro futuro los etarras. O sea, no hay ninguna reflexión. Cada vez que oigo a un político decir que quiere abrir una reflexión, me duele la cabeza. Aunque sea de los míos, me duele igual la cabeza. O sea, como líneas rojas, como brotes verdes, abrir una reflexión, debemos hacer una reflexión. Los partidos comunistas decían, te vamos a hacer una autocrítica, es decir, te vamos a liquidar. No me hagan ninguna reflexión, actúen, que para eso les pagamos. Váyanse de esas instituciones, váyanse. Ah, amigo, hay que renunciar a los sueldos. Váyanse, no estén en unas instituciones de el partido de la ETA, no estén, váyanse. Es que nadie lo denunciará, anda que lo denuncia mucho. En fin, una pausa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bien, vamos con Vanessa Vallecillo y Daniel Muñoz con las noticias que tenemos hasta ahora. Se nos dijo que la semana que viene hay gobierno en Murcia y que la siguiente hay gobierno en Madrid. Quiero verlo. Abascal ha comprometido su palabra. Quiero verlo. Quiero verlo porque hay cosas que no apuntan en esa dirección. El problema de fondo, cuando un partido elige a alguien, sobre todo si es un partido nuevo,
con gente que ha venido de aquí y de allá, y no se sabe quién es, porque no tiene ninguna trayectoria política. Es más, presume, como presumen algunos, de que ellos no viven de la política y que se pueden ir mañana. Bueno, pero a la gente la política le tiene que dejar vivir, y por eso los políticos tienen que ser responsables, no frívolos que van a montar el numerito y luego se vuelven a su casa. O sea, para eso no hemos venido a la política. ¿Y los datos que hay? Pues en teoría son buenos y en la práctica tengo mis dudas. En Madrid, Vox y Ciudadanos han rebajado sus condiciones ante la propuesta de Díaz Ayuso. La lideresa apuesta por celebrar otro pleno en el que cada candidato explique sus compromisos y que estos queden recogidos en el diario de sesiones. De esa manera habría un solo documento con las aportaciones de todos. También en Murcia, Vox ha movido posiciones para desencallar la investidura de López Miras. Los de Abascal renuncian definitivamente, dicen, a entrar en el gobierno. Sí pedirán que se incluyan las propuestas de su programa electoral. Muy bien, y en este orden, ayer registra en la Asamblea de Madrid, la señora Rocío Monasterio, una petición de los nombres y apellidos de quienes imparten las clases de información sexual LGTBI, HI, JK, LMNA. Dado que hay dos versiones, una que eso es extracurricular y otro que de todas maneras en la práctica se hace. Bueno, pida la titulación. Pida la titulación. ¿Qué pasó en Andalucía? El juez Serrano montó el numerito. Tenía razón en el fondo. Y cuando lo hizo legalmente, es decir, no pidiendo nombres y apellidos, sino que la Junta comprobara la titulación, se descubrió que los chiringuitos feministas tenían más del 50% de gente sin titulación. Es decir, que se pueden hacer las cosas bien o mal. Se puede montar el número o se pueden cambiar las cosas. En plena distensión con Ciudadanos, vamos otra vez a montar el mismo número. Nombres y apellidos, pero si no los puedes pedir legalmente, si no son funcionarios. Pide, mira los centros. ¿Que dejó un lío Cifuentes de padre muy señor mío? Claro, como otros que dejó por hacerse la progre, como pasa siempre. Pasó con Gallardón y pasó con Cifuentes. Ser más progre que el que inventó la progresía. ¿Pero esto ayuda a Ciudadanos a firmar? ¿O es un boicot? ¿O es un sabotaje a la línea de Abascal? A mí me suena lo segundo. Lo digo porque cuando se nos pide comprensión, calma, que en una semana hay gobierno en Murcia y en otra en Madrid. ¿En Madrid? ¿Así? ¿De qué? ¿De qué? Justamente el día, por eso es un problema de los aficionados que presumen de que la política no la necesitan para comer. Pero esto es vivir de lo vuestro, no toquéis las narices. Justamente cuando hoy publica El Mundo, luego viene Paco Rosell, director del Mundo, un informe estremecedor, que es que a los de Ciudadanos les quisieron hacer firmar el COGAM, que es la banda de Cerolo, es el tinglao de Cerolo, les quisieron hacer firmar un documento de 10 puntos político contra Vox. Pues espera, colabora con Ciudadanos, que van a firmar contigo gobierno, y si no, no habrá gobierno. Ni de Vox, ni de Ciudadanos, ni del PP, ni de nadie. Iremos a elecciones y ganará la izquierda. Y nos vamos a acordar de estos meapilas hasta el día del juicio final. Y después del juicio también. Pero la información que da El Mundo es absolutamente estremecedora. Ve ahí que además Ciudadanos es víctima, apoya a la víctima. No, señor. No, señor. La seño tiene que mandar. La información que da El Mundo con pelos y señales es extraordinaria. Hogan dio un ultimátum a Ciudadanos para el orgullo gay: o firmaban el documento que les proponían y renunciaban a sus pactos con Vox, o no podrían participar en el desfile. Como no lo aceptaron, la organización decidió colocarles al final de la comitiva, mientras los sindicatos policiales siguen pidiendo a Marlaska que aclare la autoría del informe. Serafín Giraldo y Ramón Cosío en Es Radio. Lo que se tiene que hacer es depurar responsabilidades, saber quién ha hecho, quién ha ordenado esos informes policiales que lo único que sirven es a intereses políticos. Sería muy necesario que alguien de la delegación de gobierno de la propia Jefatura Superior de Policía de Madrid saliese y aclarase qué es lo que está sucediendo para evitar suscitar más polémicas ni más malos entendidos. Quitar sobre todo a la policía de cualquier tipo de polémica, porque no es nuestro cometido.
Bueno, su cometido es cumplir la ley. Cuando los politizan, quejarse un poquito más, ¿eh? Ya sabemos que luego hay alpiste para las asociaciones, pero esta historia la hemos vivido ya. Esta historia ya la hemos vivido, con el Sindicato Unificado de Policía haciendo el trabajo sucio de las cloacas el 11M. Ya la hemos vivido. Y tal vez por eso el Sindicato Unificado de Policía perdió la selección. Con Jusapol, ya lo hemos vivido. Ay, que mi asociación, que no me metan en líos. No, ustedes están para cumplir la ley. Repito, hay que ir a la información del diario El Mundo. ¿Cómo va el PSOE a aclarar nada si es el PSOE, desde tiempos de Cerolo, el que controla esta banda de Cogam? Al PSOE no le puedes pedir explicaciones, le tienes que sentar en el banquillo. Pero repito, justamente cuando hay que apoyarse en Ciudadanos, al que los han maltratado, venimos a montar el numerito. Somos más que nadie. Unos politizan el sexo por abajo y otros por arriba. Pues no, señor. No, señor. Bueno, no, señor. En fin. Vamos a ver si sientan en el banquillo a Isa Serra, que esto es una de esas cosas fantásticas. Claro, como vienen de donde vienen y la justicia es lenta, cuando estaban asaltando el Congreso, rodea el Congreso, viva Alfon, que es que han pedido, no el indulto, sacar a hombros a Alfon, terrorista al que pillaron con una olla llena de explosivos, con metralla de clavos para matar policías. Y solo le han caído 5 años de cárcel. En Estados Unidos, perpetua. Pero perpetua de verdad, absolutamente perpetua. Vamos, que ya le harían como a Manson. Tendría ya la fosa para cuando Dios quisiera. Pero claro, unos añitos después resulta que la candidata de Pablo Iglesias para jorobar al candidato Errejón se va a tener que sentar en el banquillo, pero está aforada. Yo no sé qué va a pasar. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid asume la investigación a Isa Serra. Está acusada de desórdenes públicos, falta de lesiones y un delito de daños durante una propuesta de la plataforma Stop Desahucios en 2014. La Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal madrileño es la única competente para juzgarla, puesto que es aforada. Bueno, y ya el colmo, como ayer no tenía bastante el PSOE con cambiar la reforma, cambiar la Constitución, reformar la Constitución, que menos, para que Falconetti pueda ser presidente rápidamente en esta, en otra y en cualquier convocatoria. Hacer una reforma de la Constitución, la reforma Falconetti, la RF, reforma Falconetti. Como tampoco tenía suficiente diciendo una cosa y la contraria sobre los pactos con Podemos, como además tampoco era capaz de retenerse a la hora de burlarse por teléfono de Podemos, diciendo lo contrario de lo que había dicho que iba a pasar Moncloa, que era distinto, opuesto a lo que había dicho por la mañana en televisión Falconetti, pues ¿qué hace el PSOE cuando no sabe qué hacer? Pues se acuerda de Franco. No debería. O sea, recuerden que Franco sigue donde estaba y Falconetti va camino de las elecciones. Y era de una urgencia absolutamente esencial. España no podía vivir ni un día más, decían estos manducas y estos mangutas. Bueno, pues ayer la emprendió con el Pazo de Meirás. Y lo emprende el rey de las ilegalidades, el presidente Cunfraude. Un tío que su tesis no es suya. O sea, y que tiene narices. Pues ahora habla de apropiación indebida y monta el pollo contra los familiares. Claro, si llega a estar vivo el general estaría todavía corriendo. El Gobierno ya ha presentado en los juzgados de La Coruña la demanda contra los herederos de Franco por el Pazo de Meirás. La Abogacía del Estado se apoya en un documento de 1941 para alegar que la compra fue fraudulenta. Pedro Sánchez y Carmen Calvo. ¿Tienen todos los argumentos legales esta vez en la mano? Sin duda. Tenemos no solamente la devolución al Estado, entiendo, del Pazo de Meirás. Sin duda. ¿Por qué? Bueno, pues porque actuaron contra derecho. Tenemos argumentos de carácter muy sólido, documentos, estamos ya en los tribunales. Pero vamos a ver, sois inteligentes, que es que si sois más inteligentes tenéis una idea y os estalla la cabeza. En el año 1941, el derecho en 1941, entre otras cosas, prohibía todas las organizaciones del Frente Popular. O sea, si eso era derecho, vamos a ilegalizarlo. Por cierto, sería un descanso. Aunque solo fuera el PSOE, el ilegalizado, y ahora mismo firmaba. Pues si en 1941 es la fuente de derecho, pues hombre, la fuente de derecho que sois ilegales. ¿Creen que se les ha ocurrido? ¿Pero qué se les va a ocurrir?
Pero si es que son zoquetes hasta almorzar y luego leerse el resto del día. Y por la noche zurupetos. En fin, vamos a la prensa económica. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Beatriz García, Buenos días, Federico. como de costumbre, descubrimos que en la Generalidad han estado robando ilegalmente a la gente, pero muchos millones. Y además hay una sentencia ahora que, claro, es el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que han estado robando en la Coca-Cola. Eso es, ya lo intuíamos, Federico, desde 2000. Lo veíamos venir, y el Trinaranjus y la Fanta y todas esas cosas. Todo tipo de refrescos, zumos, cualquier envasado que tuviese azúcar o derivados estaba sufriendo en Cataluña desde 2017 un impuesto a las bebidas azucaradas que, bueno, hizo estallar a todo el sector a nivel nacional de estas bebidas porque, bueno, lo veían tan injusto. Primer caso en el mundo. Sí. Sí, tan injusto que fueron a los tribunales y dijeron, pero es que esto no está justificado, ¿por qué no se aplica Cataluña un impuesto específico a nosotros en una región concreta? No, cuando no es un impuesto a nivel estatal. Pues el Tribunal Superior de Justicia, nos lo cuenta 5 días de Cataluña, ha anulado este impuesto, un impuesto que además hacía ingresar a las arcas de la región más de 40 millones de euros al año. Estaban muy contentos. Que llevan tres aceifas, ¿no? Estamos en la tercera, el tercera 16. Este año ya están recaudando. 19, pues ya están trincando, ya estamos en el séptimo mes del año, o sea que llevan 2 años y medio robando a esta gente. Con este impuesto sin sentido. Bueno, sí, tiene el sentido de demostrar que ahí la ley son ellos. Exactamente. Esa es lo de siempre. Y me hace gracia también en 5 días. Hoy 5 días parece un periódico. Sí. Debe ser que quieren venderlo en serio. Pero es la portada, Federico. Luego ya en el interior, sí. Pero la portada bonito, viene el titular cargadita. de Nadia Calviño, que es la que salió, ¿te acuerdas? Cuando era el gobierno bonito. Sí. La que era sabia. Era la esperanza del gobierno. La esperanza del gobierno. Sí, recordamos. Oye, en cuanto se enfrentó con Marisú se la ha comido con patatas y nadie aparece con su pañuelo de Hermés cada 10, 15, 20 días. Hablar del PIB, del crecimiento, de cosas banales. De cosas que no interesan demasiado. Ahora, esta es fantástica, lo de los bancos, que se han inventado una multa, porque es una multa a los bancos si alguien les pone cualquier queja o cualquier denuncia o lo que sea. Bueno, es que esto es asombroso. O sea, entonces el libro de reclamaciones de cualquier restaurante tendrá que pagar impuesto el dueño del bar. Imagínate, no demos ideas, Federico. Nos cuenta 5 días que, bueno, Calviño cree que su tasa hará que los bancos resuelvan las quejas más rápido. Bueno, ayer Calviño sacaba pecho de su nueva idea y decía que esto iba a ser un incentivo muy potente, decía, para que los bancos resuelvan las reclamaciones. Pero si da igual que la resuelvan, si antes tienen que cobrar, antes que pagar. Y ya que tienes, ya que has pagado, dicen, pues ahora no la resuelvo. Ahora no resuelvo nada. Según los cálculos del diario de Prisa, la tasa supondrá un coste de 4,5 millones de euros al año para todo el sector, porque el año pasado se produjeron 20.000 reclamaciones a la banca. Pero entonces, si es para eso, ¿para qué pone eso? Por demostrar que manda. Sí, para demostrar que manda y para llevarse al final, pues bueno, 4,5 millones de euros al final tienes para... Pero te das cuenta, Beatriz, que está Nadia Calviño defendiendo la fechoría de Marisú, porque la de Hacienda es Marisú, la de la que se lleva la pasta es Marisú, y la que sale a defenderlo con Hermés es ella. Al final es el mismo modus operandi, Federico. Exactamente, sí. El poli bueno y el poli malo. Sí, y además... El poli malo te roba, te obliga a pagarle la mordida. Y luego llega el poli bueno y dice, ay, es que este chico, de verdad, todos no somos así. Dame 200 euros y en paz. Eso es. Bueno, algo más ha tenido que pagar el Barça. Sí. Porque ayer... Oye, lo han hecho, David Vinuesa, buenos días. Buenos días. Al final encontraron el dinero, lo que no sabemos si ha sido el FLA, si ha sido Marisú Montero el que le ha dado el dinero al Barça, porque el Barça anteayer no tenía dinero. Hay que mirar debajo del Camp Nou porque parece que hay petróleo. Vamos a mirar oro porque esmeraldas. La cosa promete. Hoy es cuando pagan finalmente la cláusula. Ayer el equipo avanzaba que en el día de ayer se había pagado, pero tanto Barcelona como Atlético de Madrid confirmaban que no había sido así. Hoy se espera al abogado de Antoine Griezmann en la sede de la Liga para depositar esos 120 millones de euros de la cláusula y, bueno, acabar con ese terrorífico estrés emocional que estaba viviendo Antoine Griezmann en Ibiza. Yo estaba también anoche, iba a rezar, lo que pasa es que tengo una cláusula de conciencia. Yo rezo sin querer, porque claro, me eduqué en el catolicismo y tal y cual, luego en la COPE,
como decía García, la fe no me la han podido quitar, pero la afición por completo. Claro. Pero luego, últimamente veo muchos curas buenos, entonces, pues, no sé, como que noto que me vuelven las ganas de decir, Virgen del Tremedal, en vos confío. Pero claro, tengo ahí la duda, y no sabía si rezar por el estrés emocional o si hubiera alguna vez un gobierno, andar que detuvieran a que Bartomeu es el único presidente del Barça que no está en la cárcel o camino de ella. Sí, hay 5 sí. y este sería el 6º de 6. Sí, o sea, que por no eso se le ve mal. todavía, bueno, contento, feliz y diciendo, porque metió bueno, en la cárcel al anterior. Eso es, claro. sí, no, y aparte, bueno, ayer todos pensábamos, ayer tuvo que devolver ya, imagino que las llaves del yate a Antoine porque se acababan las vacaciones, ya tiene que volver a hacer lo que mejor se le da, que es jugar al fútbol. Pero bueno, le veíamos en la cubierta con esas fotos que se publicaban. Con esos kilitos de más. Sí, la verdad es que está un poco fuera de forma. Eso ya sabemos que en fútbol al final es 1 o 2 semanas de entrenamiento, pero parece mentira también que una de las únicas cosas que tienen que hacer en verano sea mantener la forma y al final muchísimos pierden la misma. Así que este año no va a tener al profe Ortega, Diego Costa sí lo está soportando ahora, pero bueno, el que sí está en forma, o los dos que están en forma son Rafa Nadal y Roberto Bautista. Hoy tenemos otro de esos partidos. El clásico partido histórico. Hoy hay un partidazo que es el Roberto Bautista-Djokovic a partir de las 2 y después llega lo que yo considero, para mí, no he visto toda la historia del deporte, pero lo que he podido ver yo durante 32 años no he visto nada parecido a Rafa Nadal nunca contra ha habido Federer. En la igualdad, porque siempre ha habido estilos distintos, estos lo son, pero esta cosa y además llevarse bien. Sí. Yo recuerdo cuando Borg y McEnroe, tú estabas andando a gatas y tal y cual. Bueno, pero en esa época es que no tenía nada que ver. Borg le llamaban Iceborg, porque era realmente un iceberg. O sea, un tío frío que jugaba al fondo de la pista, en cambio McEnroe subía como Santana y además se peleaba con los árbitros, con el que pasaba por allí, con la chica que tiraba la pelota, que se la tiraba mal, tiraba la toalla al suelo. En fin, era un espectáculo lamentable. Pude ver el partido entero y eran contrapuestos. Bueno, pero en cambio estos dos son 2 caballeros jugando al tenis. Es una cosa asombrosa, es un ejemplo. La suerte que tenemos es que los 2 partidos, tanto el de 2008 como el de Borg contra McEnroe, se pueden ver en YouTube y es un auténtico espectáculo. Son muy diferentes, pero bueno, en esa época ganó Borg el primer duelo y McEnroe el segundo al año siguiente. En este caso, Roger Federer en Wimbledon ganó una final a Rafa Nadal, perdió otra, la de 2008, que fue una auténtica maravilla, y hoy se espera que sea otro partidazo. Y si pasa Rafa, el domingo, ojalá sea Bautista Nadal. Bueno, eso ya sería la apoteosis. En YouTube, miren ustedes, si tienen ese vicio, pongan Pedro Sánchez sobre la reforma, sobre la ley electoral o sobre la reforma constitucional. Y verán ustedes las versiones, todas ellas vehementes, que ha ido dando Pedro Sánchez solo en los últimos 3 años. Si no salen 13, no sale ninguna. Es